clave, investiga, verifica, contextualiza, informa. En 90.1, La W. 7 de la mañana ya con 20 minutos. Agradecemos nuevamente que nos acompañe en esta entrevista a la doctora en comunicación, docente universitaria, Caroline Ávila. Ayer tuvimos un acercamiento con usted precisamente en horas de la mañana. Ya en la tarde creo que todo fue confusión, llamadas, entrevistas por todo lado. Pero gracias por estar hoy en esta mañana compartiendo con nosotros sus criterios. ¿Qué lecciones nos dejan desde el ámbito comunicacional este desenlace de 4 personas? Hablábamos en la mañana de ayer sobre Hervas, que fue catalogado como el candidato del TikTok, y sorprende con una campaña aparentemente muy orgánica, muy procesada, que arranca desde un 0,1%, llegando a ubicarse ya en un 4º lugar de preferencia de votación. Empecemos por ahí, Caroline. Muy buenos días. Muchísimas gracias, querido Fernando. Comencemos justamente con quién ha sido la sorpresa, sin lugar a dudas, de los resultados de ayer. Si usted revisa, por ejemplo, provincia por provincia, la participación de Hervas en cada una de las regiones es constante, ¿no? Es interesante ver cómo ese comportamiento se dio, inclusive en provincias en donde el territorio no le es favorable, ¿no? Por ejemplo, la Izquierda Democrática en Manabí, uno se preguntara, ¿no es cierto?, qué posibilidades tiene de llegar si es que tiene muy poca penetración en cuanto a maquinaria electoral, ¿no es cierto? Y sin embargo, está en una suerte de empate técnico con Guillermo Lasso en una provincia tan importante como es Manabí. Entonces, cuando uno mira ese tipo de resultados, por supuesto, para cerrar con esta revisión de provincias, lo que sucede en Pichincha con la Izquierda Democrática y con Hervas también es de llamar la atención, ¿no es cierto? Pichincha es una provincia que se divide amorosamente entre 4 opciones y a Javier Hervas le corresponde la segunda, y todas estas muy pegaditas una de la otra, ¿no es cierto? Entonces, da cuenta de la consistencia de esta candidatura. Ahora, ¿cómo se explica esta candidatura? Yo no quisiera para nada, en absoluto, dejar que la idea de hacer TikToks te lleva a ese lugar. Ese sería un error de conclusiones, error terrible. Si no, vaya, intente, haga TikToks a ver si es que le alcanza. Porque es eso justamente, no alcanza. El mismo candidato Hervas se da cuenta que su estrategia de noviembre, de diciembre, tenía un objetivo muy particular, que es captar la atención, salir del pelotón, y luego comienza a evolucionar la campaña y plantea una estructura digital sumamente interesante, porque el TikTok llega a ser como una suerte de catapulta hacia una conversación mucho más seria, elevada, ¿no es cierto?, con contenido en las redes más serias también, ¿no es cierto?, tanto en Facebook como en Twitter. Y eso hace que su candidatura comience a crecer como una opción más válida, pero toda vez que se sale de la caricatura y entra en el mundo de los serios, ¿no? Otra de las cosas que le ayudan mucho a Hervas es que recoge muy bien la desinflada, diremos así, de la candidatura de Guillermo Lasso, ¿no? Si uno revisa los números de Lasso, cómo comienzan a bajar en la misma proporción en la que Javier Hervas sube, hasta cierto punto es porque comparten un interés en los votantes. El uno es banquero, el otro es empresario, es de los que más hacia el centro ha tenido para ofrecer la Izquierda Democrática, es el empresario que no ha sido político, el banquero que no ha estado en cargos públicos últimamente. Entonces, hay unos relatos que pueden ser interesantes para que puedan los votantes coincidir, y si es que Lasso ya no es una opción válida por las razones que fueren, obviamente Hervas es como que el tránsito natural de esos votos, ¿no? Y sobre todo de esa indecisión tan alta que todavía se tenía para finales de enero, ¿no? Y evidentemente, insisto, esto es una campaña que no tuvo mucho territorio, pero hay una lección que yo en lo personal aprendo allí, ¿no? Y es que el buen manejo de lo digital al final retribuye bien, ¿no? Un buen manejo de la conversación al final retribuye bien, retribuye inclusive mejor que el puerteo, que el meeting político, que lo tradicional, que por ejemplo sí utilizar
entraron otros candidatos como César Montúfar, por ponerle un ejemplo, que se dio también sus buenas vueltas, ¿no es cierto? Pero que evidentemente le favoreció en este caso a Herbas la posibilidad de contar con un espacio digital muy bien aprovechado, porque no se trata solamente de tener cuenta de Twitter y tuitear, ¿no? Es aprovecharlo bien para la conversación, con una muy buena capacidad de escucha, con una interesante activación. Cuando uno mira en la Amazonía los resultados de Herbas, incluso cuando a eso le cruza con las anécdotas que recoge. La Amazonía es una región en donde los medios tradicionales llegan muy mal o muy poco, precisamente por el abandono de la región. O sea, allí llegaban mejor la televisión peruana que la televisión ecuatoriana. Entonces, cuando llega Facebook para la Amazonía, llega una hermosa alternativa de comunicación que no tenía, ¿no? Entonces, en la Amazonía, en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, en estas provincias, la comunicación vía redes sociales es fundamental. Las radios, por ejemplo, se convirtieron en pequeños canales de televisión gracias al Facebook Live. Entonces tienen precisamente la obligación de volverse convergentes porque la ciudadanía utiliza mucho las redes. Entonces, dicho esto, es interesante ver que la segunda opción o tercera opción, pero muy pegaditos, es Javier Herbas en la Amazonía, lugar a donde nunca fue. Y es precisamente porque logró conectar con este segmento joven, este segmento apático, este segmento decepcionado, que le comienza a hablar a alguien de tú a tú, utilizando los códigos adecuados a través del único espacio que este joven tiene para relacionarse con el mundo, que son las redes sociales. Otra opción no tiene porque está en un lugar en donde, insisto, los medios tradicionales llegan muy mal o muy poco. Entonces, cuando tenemos este espacio en donde hay una cultura de comunicación digital más fuerte y hay un candidato que sabe leer bien esos códigos y que llega con contenido, funciona. Entonces, insisto, la evolución del TikTok hacia Facebook y Twitter con un contenido mucho más serio y no solamente el bailecito, logra de alguna manera a Herbas, sumado al contexto del bajón, del desinfle de la campaña de Guillermo Lasso, favorecerle en ese cuarto lugar y dándole una votación histórica a la izquierda democrática, poniendo no solamente un votito como tenían antes en la asamblea, sino un grupo de asambleístas que en el caso de la SOAI inclusive podría llevarse un puestito a la Asamblea Nacional. De acuerdo precisamente a lo que analizábamos, tiene un puesto aquí dentro de la provincia. Leía dentro de los twitters y algo que me quedó dando las vueltas de una ex autoridad y colega docente de la Universidad de la SOAI suya, Chechi Alvarado, decía, con una semana más, Herbas llegaba segundo. ¿Qué tan cierto puede ser esto, con una semana más de campaña? Bueno, esos son los fenómenos del crecimiento cuando los crecimientos son exponenciales, ¿no? Lo que pasa es que 10 días atrás Herbas estaba en un 6% en las encuestas más generosas, ¿no? Entonces, si uno mira que en 10 días sube del 6 al 15, entonces uno dice, wow, o sea, una semana más, entonces ya del 15 voy al 30. Bueno, el crecimiento exponencial no es así. Sin embargo, porque hay techos, hay algo que se llama techos, ¿no? Y esos techos también cuentan, ¿no? Si no, vaya y pregúntele a Jaime Nebot por qué razón no se postula, porque hay un techo que le es reconocido. En el caso de quienes tienen más opciones de crecer, las candidaturas en este caso son de Yacu Pérez Huertambel y de Javier Herbas. En ambos casos siempre dicen, ¿no? Si nos daban una semana más, esta cosa era más tranquila, porque estaban creciendo con mucha fuerza y lograron capturar esa indecisión que estaba ya comenzando a decantar. Yo no sé si una semana más hubiese cambiado las cosas, es un poco difícil, tal vez sí le hubiese dado más votos, pero no sé si lo suficientes como para llegar a pasar a la segunda vuelta, porque las candidaturas siempre tienen la posibilidad de comportarse de una manera distinta a la otra. Por ejemplo, hace una semana atrás Arauz no por nada le decían una sola vuelta, porque en verdad estaba con una acogida muy interesante, pero la última semana se dieron al menos 2 tiros al pie, uno en cada pie, que fue más que suficiente para dejarle quietito en el 32%, porque eso pasa cuando estamos en un nivel de indecisión tan alto y en las condiciones en las que la campaña se manifestaba. Cualquier error iba a pagar caro, cualquier error iba a pagar caro. Entonces,
hay que mirar esa perspectiva de la tendencia, de la curva, si está creciendo o no, está creciendo a partir del contexto y de los techos. Vamos con otro de los finalistas. No sé si Yaku o Lazo, porque están muy peleados para entrar a la segunda vuelta, pero vamos con Lazo. ¿Qué experiencias debería tomar Lazo cuando es su tercera ocasión participando en una lid presidencial, pero no llega a captar de forma contundente los votos de los ecuatorianos? Sus asesores políticos de campaña deben estar diciendo que hicimos mal, por tercera vez, ¿qué hicimos mal? ¿Qué considera usted que es lo que hacen bien, que lo mantiene dentro de los primeros lugares, pero que no consolida esa posición para coronarse campeón, ganador, presidente? Con el 19,60% que tiene en este momento, cuando existe un 97,56% de actas procesadas, el candidato Guillermo Lasso se quedaría virtualmente fuera de ese boleto de segunda vuelta, ¿no es cierto? Y esto tiene que leerse como un fracaso, no puede leerse de otra manera. Muchas veces hay que torturar, dicen, a los números hasta que hablen, y claro, en este instante están diciendo que el 70% de la población le ha dicho no al correísmo. Por supuesto, ese era el discurso que planteó Guillermo Lasso, pero no es el discurso que planteó Hervas y no es el discurso que planteó Yacu Pérez Guartambel. Y entre los dos están con un 35% nada despreciable de la votación de la votación ecuatoriana. Entonces, no es tan tajante el rechazo al correísmo cuanto sí una necesidad de un nuevo relato. Yo estoy convencida que el Ecuador hace rato que necesita y está ya listo para salir del clivaje correísmo versus anticorreísmo, que nada bueno le ha hecho y que la oposición y el correísmo no han sabido leer adecuadamente, ¿no? Me parece que el discurso del miedo, el discurso del odio, no es un discurso que ha estado funcionando. Fue con lo que partió Guillermo Lasso y que al darse cuenta que no crecían los números adecuadamente, cambia hacia las potencialidades del candidato con su concepto de capacidad para cambiar y concentra más su discurso en las propuestas. Pero ojo, plantea un contenido de campaña muy similar al de hace 4 años. Entonces, es importante que las candidaturas traten de emocionar, de conmover al electorado, no solamente de alimentar con información. Entonces, si tengo información que es cacho viejo, yo ya sé, ya conozco, si me habla de 1 millón o de 2 millones de empleos y uno dice, ¿y por qué no 3? Básicamente es fácil tirar un número, ¿no? Y llega, por ejemplo, Hervas con un discurso muy apegado a los jóvenes, con productos específicos para ellos, con un discurso en temas de género que tanto Hervas como Yacu Pérez han planteado y han discutido con profundidad. Entonces, ahí hay novedad, Fernando. Y ahí la gente se prende, la gente se conmueve de alguna forma, te fijas, se moviliza. Y eso, por ejemplo, no logró hacer Guillermo Lasso. Algunos dicen que su carisma, otros dicen, bueno, yo creo que hay un conjunto de cosas que lamentablemente no llegó a entender el comando de la campaña de Guillermo Lasso, aunque su propuesta comunicacional tenía una estética muy bonita, ¿no? Tenían además una organización en la comunicación digital muy interesante, muy disciplinados, los códigos que utilizaban, la estética que tenían sus páginas en redes sociales estaban bastante bien logradas. Sin embargo, no se notaba algo natural, algo espontáneo, estaban más bien demasiado rígida, demasiado estructurada, demasiado cartonado. Y es una muy buena representación de la campaña que ha tenido el partido de Creo, y que vemos que en términos generales, porque también la Asamblea pierde, creo, una cantidad de espacios que es increíble. Entonces, y eso de alguna manera da cuenta del fracaso, insisto, de la campaña. Carolina, teniendo en cuenta adicionalmente que Lasso fue el que más invirtió en Facebook, de acuerdo a los propios datos de Facebook, más sin embargo, esa inversión nos deja, como dice usted, un candidato acartonado, muy guionado, nada espontáneo, muy frío, falto de un carisma.
Y los debates, querido Fernando, recuerde usted, él participó en los 3 debates. Sin embargo, no generó en ninguno de ellos un contenido que haya logrado mayor retención en la gente. Es como que, de nuevo, sabíamos que él iba a presentar su propuesta, que lo iba a hacer bien, que era el discurso que se esperaba, que ya se le conoce. Entonces, no hubo mayores sorpresas. Es interesante ver cómo una imagen comienza lamentablemente a ser la víctima de su propia presencia, de su propio legado, de lo que tanto se ha esforzado en hacer conocer. Hoy en día resulta que eso ya no es necesario, es más, no solo que ya no es útil, sino que terminó inclusive perjudicándole, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se puede leer el bajón de la campaña, de la propuesta de Guillermo Lasso, y habrá que ver cómo reacciona la tienda política a la luz de los resultados que en este momento vemos, ¿no? Sobre todo porque si el afán de ellos es que, como lo han dicho, ¿no? El voto útil para ganar al correísmo, porque esa es la utilidad del voto, ¿no? Si el afán de ellos y el objetivo último es ganar al correísmo, con el discurso del miedo, con el discurso del clivaje correísmo versus anticorreísmo, está claro que no están convenciendo al electorado. Entonces no es bueno repetir los mismos elementos si es que no están funcionando. Y cuando le escuchaba ayer en el discurso de concesión de Guillermo Lasso, entiendo, de aceptar esa segunda vuelta virtual después de esa confusión que el Consejo Nacional Electoral dejó en los ciudadanos, en ese discurso él seguía insistiendo en este clivaje que en mi criterio no va a funcionar si es que el objetivo último de esta gente es ganarle al correísmo, ¿no es cierto? Hay que mirar nuevos contenidos del discurso político, nuevos clivajes, si se quiere, nuevos escenarios, contextos distintos para poder provocar a la gente, para poder convencerles. Mire usted el discurso del agua, el discurso de la ecología, que es un discurso que no ha sido articulado por nadie, pero que a Yacu Pérez le lleva al lugar a donde este momento está, siendo también ciertamente un poco más identificado que Herbas y que algunos de los que estaban terciando en la propuesta electoral de esta jornada. Sin embargo, llega con este discurso sencillo, mucho más asentado, diremos así, hacia su ADN, al menos hacia el ADN que él ha vendido, lo ha vendido bien, porque como sabemos muy bien aquí hay mucha crítica sobre sus raíces indígenas, en fin, en todo caso él ha logrado plantear una propuesta más amplia, un significante vacío, le llamamos nosotros desde la ciencia política, que en el agua representa una gran cantidad de demandas de la población que se leen muy bien desde la mirada ecológica, desde volver a la Pachamama, desde la perspectiva de las culturas ancestrales, etcétera, ¿no? Que son discursos, primero, que él los habla desde la autoridad que tiene, porque se le reconoce esa autoridad a partir de su propio activismo, de su militancia de años, ¿no es cierto?, en la protección ambiental, y que a su vez se articula bastante bien en este sector de jóvenes millennials que acarician y que miran con buenos ojos estos valores postmaterialistas, incorporados también, por ejemplo, con la agenda de derechos, en la que también está él, de alguna manera no hace campaña sobre esa agenda, pero tampoco le huye al tema, diremos, porque es parte de lo que está en sus creencias. Entonces, es una propuesta que te estoy dando ya en este instante 3 o 4 líneas de discurso completamente distintas a las que Guillermo Lasso presentó. Entonces, el concepto de tenemos que ganarle a Correa y yo soy la única persona que puede ganarle, ya no convence a la gente. Ya no convence a la gente porque está cansada de esa frontera que nos han puesto ya 14 años. Es importante salirse de ese discurso si se quiere avanzar en el contexto ecuatoriano, si se quiere avanzar hacia una nueva propuesta, ¿no? Yacu Pérez convence, Carolina, con videos, con instancias en las que se vuelve mediático y se va a recibir la bendición de su mamá, no se avergüenza de sus raíces, sino más bien se enorgullece. Un día antes de las elecciones está con sus hijas compartiendo, haciendo una merienda. También llega a calar ese mensaje diametralmente opuesto a una persona no carismática, como dice usted, Lasso, un tanto fría, a volverle una persona común y corriente, tan normal
como cualquier ecuatoriano que hace sus actividades y que va y pide la bendición de su mamá para salir a trabajar, en este caso para salir a las elecciones presidenciales. ¿Qué tanto ahonda ese mensaje? Bueno, al 19,80% de la población ecuatoriana al parecer sí le ha gustado, ¿no? Y le tienen en este momento en jaque a Guillermo Lasso. Y por supuesto, insisto, a ver, hay varias cosas allí para leer, ¿no? Que resulta muy atractivo para la gente estar más identificado con el candidato, ¿no es cierto? Alguien que sea igual a mí, siempre es uno de los valores que los candidatos más aprecian. Si lo logran, están al otro lado, porque ese tipo de lectura es como importante para la votación, para provocar el voto. Y creo que eso logra el candidato Yacu Pérez Guartambel desde el inicio, ¿no? Desde el inicio contó su historia, su relato, ¿no es cierto?, de quién era, el muchachito pobre, la familia con la que tenía, lo esforzado que es. Entonces, esa transformación desde el cuidado del agua para la cocina hasta el cuidado del agua para la vida, lo cuentan bien, ¿no? Utilizando además el recurso de la caricatura, que no es mala idea, porque a todos nos gusta mirarnos unas tiras cómicas de cuando en cuando, utilizando a su pareja, utilizando el saxofón, utilizando a sus hijas, todo esto lo ayudan a ponerlo en este segmento casi como una ficha comodín, le decía yo al comando de campaña, una ficha comodín en la que dialogas con distintos grupos de interés en el Ecuador y con los cuales puedes llegar tranquilamente porque encuentras algo de Pérez Guartambel con lo que me puedo identificar, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no está más cómodo en esa segunda vuelta, ¿no es cierto? Creo que también comete algunos errores en su campaña al, por ejemplo, tener que competir con los presupuestos que tienen tanto la lista del correísmo como la lista de Guillermo Lasso. Se vuelve una competencia desigual, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hay una articulación muy importante en estas dos tiendas políticas que no necesariamente Pachacutic lo logra, ¿no? ¿Qué otra cosa que uno puede mirar allí, que es lo que está pasando con Yacu Pérez Guartambel, que no tiene la llegada necesaria para convertirse en un presidente de todo el Ecuador, ¿no? Estaba viendo unos mapas que me pasó un colega y claro, si uno mira el mapa de dónde gana, ¿no es cierto? Pérez Guartambel logra asirse muy bien de buena parte de la sierra, ¿no es cierto? Toda la Amazonía, y en términos de votos, obviamente le tiene con ese 20% justo, pero no tiene nada o muy bajito en la costa. Entonces, ahí uno puede darse cuenta que necesita para una virtual segunda vuelta afincarse todavía más en ese espacio, en ese terreno, en la costa, en la que pueda ser más atractivo todavía para la gente. Entonces, aunque él mira que ha pasado toda su campaña ahí, todos esos 6%, ese 8% de votos que logró rasguñar, es porque ya solamente le faltó en realidad comprarse una cabañita en San Pablo o en Vallenita, o sea, es que pasó todo el tiempo allá, pero claro, le es difícil posicionarse desde el indígena, ¿no es cierto? Sobre todo si en la costa aún es muy aplaudido la frase de Nebot que decía los del páramo que se queden allá, entonces todavía existe esa lamentable condición del ecuatoriano de ser un poquito racista, ¿no es cierto? Y eso todavía llega, así que es una propuesta que yo creo que tiene para crecer mucho más que Guillermo Lasso en una virtual segunda vuelta. Tampoco le es ya regalada la victoria, porque algunos dicen que, claro, como para Arauz es más fácil ganarle a Lasso que a Yacu, entonces ya Yacu tiene todo. No es tan así, creo que tienen que plantear una propuesta comunicacional nueva para poder convencerles a quienes no lograron darles el voto en esta oportunidad. Caroline, por cuestiones de tiempo dejemos pendiente el análisis del proceso comunicacional de Arauz, que como dice usted, si tiene ese 31%, por algo ha de ser también, algo ha de haber hecho de bueno. Le digo en dos líneas, nada más para no quedarnos, después no le vayan a acusar de estar sesgado. Le digo en dos líneas.
A ver, varias cosas. Primero, es evidente que hay un voto duro correísta, ¿no? Eso está claro, no hay por dónde perderse. Y eso se ve manifiesto en la base que le apoyó a la Revolución Ciudadana y a la propuesta, en la lista en la que estén, si la 1, si la 5, si la 40, donde les pongan ellos van a votar y eso está bien articulado y lo hicieron bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque su discurso apelando a la nostalgia del pasado, a las obras de Rafael Correa, al momento de gloria de la Revolución Ciudadana, sirve muy bien para una población que ha sido muy golpeada en estos 4 años, ¿no? Primer punto. Segundo punto, el principal jefe de campaña de Andrés Arauz se llama Lenín Moreno. Lo que consigue la Revolución Ciudadana es capitalizar el despecho, la decepción y la rabia que tenían los ecuatorianos ante lo que estaba viviéndose en este momento en el gobierno nacional. Tanto el manejo de la pandemia como también el manejo económico. Y si usted se fija, la fuerte votación de la costa que tiene Arauz. Arauz no gana en ningún lado de la sierra, solo gana en la costa. Entonces, uno explica eso porque, en primer lugar, la costa ha sido fuertemente golpeada con el tema de la pandemia y fuertemente golpeada con el tema económico. Entonces, teniendo estos dos elementos en mente, ¿no es cierto?, se explica muy bien cómo la votación ecuatoriana tranquilamente llega hacia Andrés Arauz a partir del castigo que le quieren dar al gobierno actual. ¿Cómo le castigo al gobierno actual? Bueno, dándole el voto a su enemigo natural. En este caso, por supuesto, el correísmo, ¿no? Entonces, ahí uno puede darse cuenta cómo se explica esta votación de 32%, no es nada despreciable, le pone al menos en unos buenos 11, 12 puntos por encima de su inmediato contendor, y eso a su vez le vuelve más complicado a quien quiera que esté en esa segunda vuelta remontar. No digo que sea imposible, ¿no? Por supuesto, para uno es más difícil que para el otro también, porque hay techos, de nuevo, pero que le necesita, en este caso al correísmo, reagruparse, volver al trabajo de territorio, ver en el discurso qué cambios tienen que hacer, buscar la manera de arañarse más votos del centro, más votos de este segmento que está cansado del correísmo versus del anticorreísmo y que le puedan encantar con un relato nuevo, con algo con lo que puedan reafirmar esa promesa, diremos así, no solamente de volver al tiempo pasado que lo venden como el tiempo mejor, sino sobre todo de darles expectativas de futuro en algo en lo que sea nuevo y no necesariamente anclado en la figura del expresidente Correa, que hasta ahora les ha llevado hasta donde están, 32%. Pero es importante salirse de los esquemas para poder subir un poco más. Caroline, queda pendiente entonces una entrevista en la que se volverá más fácil el análisis y realmente los estrategas políticos tendrán mucho que hacer cuando se enfrente ya solamente 2 candidatos. Ahí sí vamos a poner toda la leña al horno y a ver qué es lo que sucede. Le agradecemos, Caroline. Buen día. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Caroline Ávila, un